¿Sabes cuánto cuesta destruir 20 años de matrimonio? $119.000. Ese fue el precio que Ricardo y yo pagamos a los abogados para odiarnos legalmente. Podríamos haber comprado una casa, enviado a nuestros 2 hijos a la universidad o hecho ese viaje a Europa que siempre posponíamos. En lugar de eso, financiamos los Mercedes de nuestros abogados mientras convertíamos nuestro amor en hojas de Excel y audiencias judiciales. Hoy, mientras firmo el cheque de $4.200 de la hipoteca, sola, por primera vez en 20 años, recuerdo cómo todo empezó a desmoronarse. No fue con gritos ni platos rotos. Fue con un olor, el perfume barato de una mujer de 28 años impregnado en la tapicería de cuero del BMW que yo ayudé a pagar. Valentina Herrera. Hasta marzo de este año, ese nombre solo significaba la nueva arquitecta de la empresa. Ahora es el nombre que destruyó mi familia. Pero déjame contarte desde el principio, porque toda tragedia tiene sus momentos de belleza, y Dios sabe que los nuestros fueron hermosos mientras duraron. Mi nombre es Carmen Delgado. Tengo 45 años y hasta aquel maldito día creía que tenía la vida perfecta. Conocí a Ricardo Morales en 2004 en una boda en Coral Gables. Yo era una enfermera recién graduada, hija de inmigrantes mexicanos que lo sacrificaron todo para darme una educación. Él era un ingeniero civil colombiano ambicioso y encantador, con una sonrisa que derretía mi corazón y grandes planes para el futuro. La química entre nosotros fue instantánea. Ricardo me cortejaba como un verdadero caballero latino. Flores cada semana, serenatas en la madrugada, promesas de darme el mundo. Hablaba de nuestro futuro como si ya estuviera escrito en las estrellas. La casa propia, los hijos, el negocio próspero, la vida que nuestros padres inmigrantes soñaron pero nunca tuvieron. Nos casamos en mayo de 2005 en una ceremonia que costó los ahorros de ambas familias. Yo usé el vestido de mi abuela. Él lloró en el altar. Lágrimas de felicidad que guardo en mi memoria como un tesoro. 200 invitados entre mexicanos y colombianos bailaron hasta el amanecer, celebrando no solo nuestro amor, sino la unión de 2 culturas, 2 sueños, 2 familias que se hicieron una. Los primeros años fueron de mucho trabajo y sacrificio. Yo hacía turnos dobles en el Jackson Memorial Hospital, mientras Ricardo trabajaba 12 horas diarias en una constructora, siempre trayendo planos a casa. Cada noche nos sentábamos en la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento en Hialeah, contando cada centavo, planeando cada paso de nuestra ascensión. En 2008 compramos nuestra primera casa, una construcción modesta de 3 habitaciones por $180.000. Recuerdo haber llorado de alegría cuando firmamos los papeles. Ricardo me cargó en brazos al cruzar la puerta principal como el día de nuestra boda, e hicimos el amor en el suelo de la sala vacía, riendo y llorando al mismo tiempo. Decoré cada rincón con un amor obsesivo, mezclando piezas heredadas de nuestras abuelas con muebles que encontraba en liquidaciones. Ricardo construyó con sus propias manos una terraza en el patio, una zona de parrilla, y prometió hacer una piscina cuando el negocio mejorara. Isabela nació en 2009, completando nuestra felicidad. Recuerdo a Ricardo sosteniendo a nuestra hija por primera vez, sus manos grandes y callosas tan gentiles con ese ser frágil. Mi princesa va a tener todo lo que yo nunca tuve, susurró, y supe que cumpliría esa promesa. Diego llegó en 2012 y nuestra familia estaba completa. Para ese entonces, Ricardo ya había fundado su propia empresa, Morales y Asociados.
aprovechando el auge inmobiliario en la Florida después de la crisis. Me pidió que usara también mi apellido en la empresa, Delgado Morales y Asociados, como un homenaje a nuestro amor. Somos un equipo, Carmen. Todo lo que construyo es nuestro, me dijo, besándome, mientras firmábamos los papeles de apertura de la empresa. En 2015 nos mudamos a la casa de nuestros sueños en Coral Gables, una mansión de $850,000 con 5 habitaciones, piscina y un jardín donde los niños podían correr libres. Dejé el hospital para dedicarme a los hijos y comencé mi propio negocio, Sabores de Casa, un servicio de catering especializado en comida latina. Éramos la pareja modelo de nuestra comunidad. Ricardo manejaba un BMW X5 plateado, yo tenía mi Mercedes C-Class blanco. Viajábamos a Colombia y México todos los años, llevando regalos caros a las familias que nos habían apoyado. Isabela estudiaba en una escuela privada bilingüe. Diego tomaba clases de tenis en el Country Club. Teníamos 3 cuentas bancarias conjuntas, 2 casas de alquiler en Kendall, un apartamento en la playa en Key Biscayne que compramos en 2018 por $420,000. Nuestro patrimonio alcanzó los $2.3 millones en 2020. Me sentía bendecida, protegida, amada. ¡Qué ingenua fui! El éxito trajo cambios sutiles que elegí ignorar. Ricardo comenzó a trabajar cada vez más, viajando con frecuencia para supervisar obras en otras ciudades. Cuando llegaba a casa estaba demasiado cansado para hablar, demasiado cansado para tocarme. Me sentía cada vez más sola, criando a los niños y manejando mi negocio prácticamente sin ayuda. Cuando me quejaba, él decía que lo hacía todo por nosotros, que debía ser más comprensiva. Gradualmente, dejamos de hacer planes juntos, dejamos de soñar juntos. La pandemia de 2020 lo empeoró todo. Mi negocio de catering se vino abajo con la cancelación de eventos. La empresa de Ricardo enfrentó retrasos y cancelaciones. Por primera vez en años, discutimos sobre dinero, no sobre cómo gastarlo, sino sobre cómo ahorrar. Fue entonces cuando comenzó a beber más. Al principio solo una cerveza con la cena, luego 2, y después una botella de whisky que duraba apenas 3 días. Cuando lo mencionaba, explotaba, gritando que yo no entendía la presión que estaba soportando. En enero de 2024 empecé a notar cambios extraños. Ricardo llegaba aún más tarde, siempre con excusas sobre reuniones que se alargaban. Comenzó a ducharse apenas llegaba a casa, como si quisiera lavar alguna evidencia. Su celular, que antes dejaba por cualquier parte, ahora siempre estaba con él, protegido por una contraseña que yo no conocía. La mujer latinoamericana tiene un sexto sentido para la traición. Mi madre siempre decía, cuando un hombre cambia sus costumbres, es porque hay otra mujer. Empecé a investigar. Encontré recibos de restaurantes caros donde había llevado a alguien, siempre para 2 personas, siempre en horarios que coincidían con sus reuniones de trabajo. Descubrí cargos en la tarjeta de crédito de una joyería a la que nunca me había llevado, pero fue cuando encontré los mensajes que mi mundo realmente se derrumbó. Ricardo había olvidado el iPad en el carro y los mensajes de WhatsApp aparecieron en la pantalla. Valentina Herrera, la nueva arquitecta que había contratado 6 meses antes, colombiana, 28 años, rubia oxigenada, recién divorciada. Los mensajes comenzaron siendo profesionales. Ricardo, los proyectos están listos para tu revisión. Evolucionaron a personales. Gracias por el almuerzo de hoy, eres muy amable. Y luego a íntimos. No puedo dejar de pensar en lo que hicimos ayer.
¿Cuándo podemos vernos otra vez? Leí meses de traición digital, fotos que ella enviaba, encuentros en moteles baratos, planes para viajes juntos. Ricardo, mi esposo de 20 años, el padre de mis hijos, estaba viviendo una doble vida. Esa noche, cuando llegó a casa oliendo al perfume de ella, yo lo esperaba en la sala con el iPad en las manos. Isabela y Diego estaban en casa de mi madre. No quería que presenciaran lo que estaba a punto de suceder. Necesitamos hablar, dije, con una voz sorprendentemente serena. Ricardo miró el iPad y su rostro se puso pálido. Por un momento pensé que lo iba a negar, a inventar alguna excusa elaborada. En vez de eso, se sirvió un vaso grande de whisky y se sentó en el sillón que yo había elegido con tanto cariño años atrás. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 6 meses, respondió sin mirarme a los ojos. ¿La amas? Silencio largo, muy largo. No lo sé. Esa respuesta me dolió más que un sí categórico. Había destruido nuestra familia por una mujer a la que tal vez ni siquiera amaba. 20 años, Ricardo. 20 años de vida juntos. 2 hijos. Una empresa que construimos juntos. ¿Y lo echaste todo por la borda? ¿Por qué? ¿Porque ella es más joven? ¿Porque no te exige nada? Finalmente me miró y vi a un extraño. El hombre que yo amaba había desaparecido, reemplazado por alguien que no conocía. Carmen, no lo entiendes. En los últimos años nos hemos distanciado. Siempre estás ocupada con los niños, con tu negocio. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo solo tú y yo? Y la solución fue acostarte con una empleada de 28 años en el asiento trasero de tu coche. La discusión escaló rápidamente. 20 años de resentimientos reprimidos explotaron en esa sala. Yo gritaba en español. Él respondía en portugués mezclado con español, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Le lancé mi anillo de bodas a la cara y le grité que podía quedarse con su putita. Esa noche se fue de la casa y se fue directo al apartamento de la playa. Yo lloré 3 días seguidos. Luego me limpié el rostro, respiré hondo y llamé a María Elena Vázquez, la abogada de divorcio más temida de Miami-Dade. Querida, dijo María Elena en nuestra primera consulta, tienes 2 caminos: aceptar un acuerdo amistoso y dividir todo a la mitad, o luchar por cada centavo que ese cabrón te debe por 20 años de dedicación. ¿Cuál eliges? Elegí la guerra. Lo que descubrí durante el proceso me devastó aún más. Ricardo no solo era un marido infiel, también era un marido deshonesto. Durante años había estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales que yo no conocía. Había usado $95,000 para pagar un apartamento para Valentina. Intentó transferir 2 de nuestras propiedades al nombre de su hermano en Colombia. Pero yo tampoco era totalmente inocente. Durante nuestro matrimonio, siempre preocupada por la inestabilidad financiera que marcó mi infancia, había transferido en secreto $180,000 de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta en México a nombre de mi madre, mi fondo de emergencia, por si algo le pasaba a Ricardo. Ahora éramos 2 extraños investigando la vida financiera del otro, buscando traiciones y mentiras que pudieran usarse como armas legales. Las audiencias se multiplicaban como una hidra mitológica. Cada vez que resolvíamos una cuestión, surgían 2 nuevas: custodia de los hijos, manutención temporal, división de bienes, soporte conyugal, evaluación de negocios, investigación de bienes ocultos. María Elena cobraba $450 por hora y prometía que saldría del matrimonio con más de lo que merecía. El abogado de Ricardo, Robert Goldman, cobraba $525 por hora
y aseguraba que ninguna mujer destruiría lo que un hombre construyó con sudor. Nuestros hijos se convirtieron en armas en nuestra guerra personal. Isabela, ahora con 15 años, desarrolló ataques de ansiedad y tuvo que comenzar terapia. Diego, con 12, tuvo una caída dramática en las notas y fue suspendido de la escuela por pelear con un compañero que hizo una broma sobre el divorcio. Ricardo dejó de pagar la colegiatura de la escuela privada de los niños, obligándome a usar tarjetas de crédito. Cambié todas las contraseñas de las cuentas conjuntas, dejándolo sin acceso al dinero operativo de la empresa. Éramos 2 adultos actuando como niños vengativos, destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Recuerdo una noche específica, después de una audiencia especialmente brutal sobre la custodia. Llegué a casa y encontré a Isabela llorando en su cuarto. «Mamá», dijo, «¿ustedes se odiaron todo este tiempo? ¿Nuestra familia fue una mentira?» No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un adolescente que el amor puede convertirse en odio? Que 2 personas que una vez se amaron tanto pueden volverse extraños crueles. Después de 18 meses de batalla legal, hicimos las cuentas. Los costos se acumularon como una bola de nieve descontrolada. Nuestros costos legales, abogados, $78.000, evaluadores de negocios, $15.000, contador forense, $12.000, mediador, $8.000, psicólogo infantil, $6.000, total, $119.000. La ironía era amarga. Gastamos más dinero en divorciarnos que lo que muchas familias ganan en 2 años. Nuestro patrimonio, que antes valía $2,3 millones, ahora se valoraba en $1,9 millones debido a la pandemia y las fluctuaciones del mercado. Restando las deudas legales y la caída de mi catering, teníamos solo $1.600.000 para dividir. En diciembre de 2025, agotados emocional y financieramente, Ricardo y yo finalmente nos sentamos en una sala de mediación por última vez. Estábamos irreconocibles. Yo había perdido 15 kilos de puro estrés. Él tenía canas que antes no existían. El mediador puso los papeles sobre la mesa como un croupier repartiendo cartas de un juego que nadie gana. Yo me quedé con la casa principal en Coral Gables, asumiendo la hipoteca de $340.000, mi negocio de catering, valuado en solo $45.000, Mercedes C-Class, blanco, $180.000 en efectivo, custodia principal de los hijos, manutención de $3.200 mensuales por 8 años, pensión para los hijos, $2.100 mensuales hasta los 18. Ricardo se quedó con el apartamento de la playa en Key Biscayne, su empresa de construcción valuada en $650.000, 2 casas de alquiler en Kendall, BMW X5 y su camioneta de trabajo. Todas las inversiones en acciones y bonos, visitas alternas a los niños, los fines de semana. Dividimos los fondos de jubilación según lo estipulado por la ley. Cuando firmé los papeles, sentí como si estuviera firmando mi propia acta de defunción. 20 años de vida resumidos en 47 páginas de lenguaje legal, frío y calculador. Hoy, 3 años después de aquel martes maldito en el estacionamiento, sigo viviendo en nuestra antigua casa en Coral Gables, pero ahora está demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado cara para una mujer sola. Tuve que refinanciar la casa para pagar las deudas legales y ahora pago $4.200 al mes de hipoteca sola. Trabajo 14 horas al día para reconstruir mi negocio de catering y mantener el nivel de vida al que los niños están acostumbrados.
A los 45 años, siento que estoy comenzando la vida desde cero, pero con 20 años menos de energía y una carga emocional que pesa toneladas. Algunas noches, cuando Isabela y Diego están con su padre, me siento en la terraza que Ricardo construyó con sus propias manos y me pregunto si valió la pena, si debía aceptar la traición, hacer terapia de pareja, intentar salvar el matrimonio por los niños. Pero luego recuerdo el olor del perfume de ella en su carro y sé que hay heridas demasiado profundas para sanar. Ricardo ahora vive en el apartamento de la playa con Valentina, quien ostenta un anillo de compromiso de $15.000, curiosamente del mismo lugar donde me compró el mío hace 20 años. Él prosperó después del divorcio. Sin mis gastos innecesarios, como solía llamar a los gastos de los niños y de la casa, logró expandir su empresa, pero perdió algo que el dinero no puede comprar de vuelta. Isabela casi no le habla, especialmente después de descubrir que llevó a Valentina a Colombia en el Si te gustó la historia de hoy, no olvides darle me gusta y activar las notificaciones